por favor. Bueno, el mío es Mauro Testa, soy presidente de la Asociación Familia Véneta de Rosario. Estoy acá con Sí. Maricel Bertolo. También miembro de la Subcomisión de Cultura de la Asociación Véneta, bueno, y ya hemos hablado por teléfono en algunas ocasiones programando este tan interesante encuentro, ¿no? Así que, bueno, y acá hay un conjunto de personas que nos acompañan. Vamos también, a mostrar al público. Hola. Hola, hola. Bueno, esta actividad yo hago una pequeña introducción. Desde el año pasado estamos pensando un ciclo que lo propuso Maricel sobre las mujeres de origen véneto que hicieron historia. Este es el tercer encuentro, después ella lo va a explicar bien. Así que bueno, desde la comisión directiva obviamente le dimos total apoyo a esta iniciativa. Esto es la verdad que para nosotros un broche de oro que puedas participar, Giliola. Y bueno, esta actividad iba a ser solo virtual por nuestra cuenta de Zoom, pero al final la hicimos híbrido, o sea que tenemos gente acá en la asociación, y bueno, y también va a participar, gente está participando de manera virtual, y esto va a quedar grabado para subirlo luego a nuestra cuenta de YouTube. Yo ahora le doy la palabra a Hernán Fumaneri, que es de la Asociación Véneta de Entre Ríos, y es presidente actual del CABA, que es el Comité de las Asociaciones Vénetas de Argentina. Hernán. Mucho gusto, para los que no me conocen, bien los nombres como lo dijo Mauro, soy Hernán Fumaneri, presidente de Vénetos de Entre Ríos, desde donde estoy en este momento, de la ciudad de Paraná. Y también por este periodo soy presidente de las asociaciones, del Comité de Asociaciones Vénetas de la República Argentina. Es un honor estar con una persona de la magnitud de Canela, a quien la recuerdo mucho y la tengo muy presente por la misma época que me tocó vivir, y me tocó vivir la televisión, de verla. Así que, y por otra parte, felicitar a la Asociación de la Familia Véneta de Rosario, de que con este ciclo tan bueno, y encima viniendo una persona de la jerarquía como es Canela. Así que es un orgullo para mí, les deseo lo mejor, que continúen con este ciclo, y estas cosas siempre son buenas. Y escucharla a Canela me imagino que es un privilegio, no es que me imagino, es un privilegio. Así que de mi parte, agradecido, avanti. Mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Hernán. Bueno, y ahora doy un poco, le doy la palabra a la que fue un poco la creadora de este ciclo, Maricel Bertolo. Bueno, presentate si querés. Buenísimo. Bueno, yo la verdad que mi padre, a través de mi padre, de origen véneto, de la ciudad de Padova, vicino a Padova, Santa Giustina in Colle, tengo un arraigo muy fuerte con todo lo que es la cultura véneta, un vínculo muy estrecho, y además con lo que queda de la familia de mi padre, que están la mayoría en Padova. Así que bueno, esto tiene una doble motivación como hija de un véneto, y al mismo tiempo también como historiadora, que me vengo ocupando hace ya muchos años de la historia de las mujeres y los estudios de género. Entonces me parece que recuperar nuestra historia, nuestra cultura véneta en clave de género, me parece que es un desafío que resultó de interés acá en la asociación. Mauro ha acompañado muy activamente esta iniciativa, y yo la verdad que estoy más que agradecida. No estamos teniendo más que realmente satisfacciones con este ciclo de charlas, que de alguna manera el broche de oro, y bueno, con mucha emoción y con mucho, digamos, es un honor contar con Canela entre nosotros en esta oportunidad. Es un honor enorme, es decir, nos enorgullece mucho este vínculo común que tenemos en relación al origen véneto de Gigliola, que ha nacido en la ciudad de Vicenza. Bueno, es una mujer que ha hecho claramente una larga historia, una mujer de origen véneto, nacida en el Véneto, que ha hecho
Y bueno, este encuentro es a modo de cierre y va, como ya les dije, contaremos con esta destacadísima periodista cultural y escritora, Gigliola Cecchin, más conocida como Canela. Bueno, la idea de recuperar las voces, las experiencias, la presencia, las relaciones que establecieron las mujeres con los varones y las relaciones que establecieron entre mujeres también. Las relaciones de poder desiguales que existieron y que se fueron construyendo a lo largo de la historia, que siempre terminan reflejando una situación de subordinación para la condición femenina, especialmente cuando las mujeres decidimos acceder al espacio público. Y esto, bueno, se nota a lo largo de la historia, como las mujeres hemos de alguna manera intentado contradecir ciertos estereotipos de género que nos guardaban un lugar en el ámbito doméstico y fundamentalmente en la crianza de los hijos, ¿no es cierto? Bueno, como las mujeres a lo largo de la historia logramos a través de un conjunto de estrategias, de alguna manera, conmover esas estructuras tan sólidas, arraigadas en la cultura y en la historia. Es decir, en definitiva, en este ciclo de charla nos propusimos iluminar algunas dimensiones de la experiencia social de mujeres nacidas en el Véneto que desempeñaron una labor destacada, es decir, tanto en Italia como en otras latitudes, a partir de su participación en distintos planos del espacio público. Venimos recorriendo un amplio arco temporal que se inicia en la Baja Edad Media y apuntamos a mantener un diálogo permanente con el presente a partir de este recorrido histórico. Mujeres de origen véneto que tuvieron una labor destacada en la literatura y en la ciencia. La figura de Gigliola Cecchin de alguna manera logra sintetizar los principales objetivos que nos planteamos originalmente en este ciclo de charla, es decir, por tratarse de una mujer nacida, como dije, en el Véneto, por su vasta y activa participación en por sus vivencias también como inmigrante italiana en suelo argentino, porque también el tema de la inmigración atravesó este conjunto de encuentros que fueron parte del ciclo de charlas. También ella ha indagado, como me ha comentado y está presente en su obra, es decir, el fenómeno inmigratorio lo ha indagado de manera especial, es parte también de su producción literaria, y en ese sentido me parece que nos puede aportar información más que valiosa. Bueno, como decíamos, emigró junto a su familia desde Italia a la Argentina en 1951. Cualquier cuestión, corregime, Canela, si no está preciso lo que voy a ir diciendo. Tenías 9 años cuando llegaste a Argentina, cursaste tus estudios en Letras Modernas en la Universidad Nacional de Córdoba, desarrollaste una muy intensa labor como periodista cultural, escritora y editora. Tuviste una participación muy activa como periodista, tanto en radio como en televisión. En televisión has protagonizado programas que ya son clásicos en la televisión argentina, como por ejemplo Café con Canela o Colectivo Imaginario. También impulsaste el departamento de literatura destinado a niños y jóvenes en la editorial sudamericana, es decir, manteniendo en tu producción literaria un vínculo muy estrecho con las infancias y las juventudes. Fuiste galardonada muchas veces con los premios Martín Fierro, creo que te han entregado 6 Martín Fierro, no sé si es correcto, pero en muchas ocasiones, y además premios Connect. Tenés más de 40 libros publicados, y tenés una producción escrita tanto en cuanto a la narrativa como a la poesía, y numerosas columnas periodísticas, que me interesaría mucho recorrer en el futuro. Entre los premios más recientes, bueno, en estos días fuiste elegida como primera escritora a cargo de la presentación inaugural de la Feria del Libro Infantil y Juvenil en el CCK, en la ciudad de Buenos Aires, incorporando por primera vez esta práctica en la presentación, en este caso destinado a juventudes y a niñeces. También terminaste de recibir en estos días el importante premio Alija 2023 por tu novela La Hoguera, que bueno, que por supuesto yo voy mencionando estos temas en la medida en que sería bueno que también nos des algunos datos más sobre estas experiencias, ¿no es cierto?
En brazos del enemigo, editada por Edasa, también me parece que es una obra referencial dentro de su producción. Y bueno, y por supuesto lo que charlábamos hace un rato, Poesía Reunida, publicada en 2021, en Ediciones en Danza, que reúne los poemas, digamos, de 20 años, es decir, 2000 a 2020. Es decir, es la producción, resume la producción de 2 décadas de escritura poética, y que además incluye fotografías familiares, que me parecieron más que interesantes, y también de momentos destacados de tu vida laboral. Me llamaron especialmente la atención los haikus venecianos, poemas muy, muy cortos, que entiendo que los dedicaste a la obra del artista plástico nacido en Rosario, Adolfo Nigro, que dibujaba él en un momento, en una etapa que dibujaba, por lo que leí, paisajes venecianos. Bueno, estos me atraparon especialmente, estos poemas, ¿no? Y también, digamos, preguntarte, bueno, yo tengo una serie de preguntas para hacerte, que las iremos desarrollando a lo largo de tu charla, pero fundamentalmente pensando en el interés fundamental que nos reúne, es decir, bueno, ¿cómo jugó en tu experiencia de vida y laboral tu pertenencia a la cultura véneta? Si tuvo un rol esto, que desde ya te cuento que sí, por esto que estamos, por todos estos datos que estamos dando en cuanto a tu producción literaria. Bueno, y agradecerte infinitamente por tu presencia y dejar que empiece la charla, que es más importante del encuentro. En primer lugar, me asusta enormemente escucharte, porque yo me pregunto, ¿esa soy yo? Ha sido una larga vida de intenso trabajo. Si algo me define y define a los vénetos, y especialmente a los vicentinos, que es la ciudad en la que nací, es la, no quiero decir adicción, es la dedicación al trabajo, ¿no? Y esto que nació en mi familia, en la experiencia de la migración, en la experiencia más dolorosa, si vamos hacia atrás, de la guerra. Yo he nacido en plena guerra, en el diciembre del 42, y ahí te voy a corregir, perdón, que corrijo a la historiadora, viajamos en el 52. A la Argentina. Y a mí me gusta decir que soy la última inmigrante, porque ahora se habla de concittadini del mundo, pero la verdad es que vinimos como inmigrantes, y esto me enorgullece y me llena de felicidad la idea de que he podido, siendo muy pequeña, he podido vivir 2 mundos, 2 culturas, 2 universos, que sobre todo se dan en el lenguaje, ¿no? Yo no los estoy viendo. ¿Ustedes me ven a mí? ¿Ustedes me están viendo a mí? ¿O se cortó la transmisión? Pregunto. Sí, se la ve bien, se la escucha, bueno. pero... Estamos viendo no. bien. No, está bien. Yo de pronto dejé de verlos a ustedes. Entonces digo, bueno, por ahí entramos al río de las desconexiones. Bueno, les estaba diciendo, respondiendo a Marisela, tu pregunta, tu interrogante, yo ni siquiera necesito pensar si estoy ligada al véneto, porque soy profundamente véneta. Aprendí a leer y a escribir, aprendí a querer, traté de superar los miedos siendo pequeña, y he tenido una familia maravillosa, grande. Soy la 10ª hija en mi familia. La 10ª hija. Y esto significó tener una experiencia vasta del mundo ya desde pequeña, ¿no? 10 hermanos han sido 10 vidas, 10 historias. Mi padre murió cuando era chiquita, después de la guerra, enseguida después de la guerra, y mi madre sostuvo el andamiaje de la familia. Ahora se habla de una mochila. No, era un andamiaje. Ella era una equilibrista y al mismo tiempo había un andamiaje de 10 hijos sobre su destino, que ella supo, digamos, contener, supo enlazar a estos hijos para que se cuidasen los unos a los otros. Yo no sé si esto es muy italiano, pero ha sido muy de mi familia y me consta muy de las familias vénetas. Así que véneta soy. Puedo hablar en dialecto, hablo mal en dialecto, pero hablo en dialecto, que era el lenguaje íntimo de la familia,
pero como mi familia era de hoteleros, hospederos, hoteleros, teníamos la obligación de hablar en castellano ante la gente, o en italiano cuando era en Italia, no en dialecto. Y bueno, esto también me permitió 3 lenguajes siendo muy chiquita. A los 10 años ya hablaba en el dialecto véneto, y luego hablaba en italiano y rápidamente aprendí el castellano. Bueno, este es un regalo de la vida que me ha servido muchísimo a lo largo de toda mi vida, estas cosas que vos estás mencionando, que van desde una pequeña que trataba de adaptarse a un país tan diverso, tan diferente. Imaginen lo que fue para mí pasar de la historia de la loba romana al 25 de mayo, ¿no? Eso es un trasplante brutal, y sin embargo, la Argentina era y sigue siendo muy generosa con los extranjeros, tanto que aquí se les dice hermanos a los que vienen de países vecinos. Y como italiana, yo nunca en mi vida he recibido ningún gesto de rechazo, de marginación, o ningún gesto de bullying, como se dice ahora. Al contrario, lo único que recibimos fue afecto, colaboración para que entendiéramos el idioma, para que entendiera yo en la escuela la historia, la geografía. Esto ha sido el comienzo de mi vida, muy véneto y muy agradecida hacia la Argentina, si lo puedo sintetizar. Sí, por supuesto, perfecto. Otra cuestión, con respecto a la cultura, bueno, mira, yo me voy con este tema de estos escritos, los haikus venecianos, digo, con la cultura japonesa. Sé que hace unos meses vos viajaste a Japón, digo, hay algo, me parece cierto vínculo estrecho con este mundo, ¿no es cierto? Con el Cultural. Oriente. Lo adivino, Sí. pero no estoy segura. No, adivinas muy bien. Mira, hace muy poco tiempo, algunos años, me encontré con un señor que tenía un cargo bastante importante en el intercambio comercial de Italia a Argentina, que parecía mi tío, parecía el hermano de mi madre, con los pómulos altos, la nariz así como la que yo tengo, más bien de base cuadradita, el mismo gesto, la misma, yo digo, pero parecemos parientes. Y me dice, es que nosotros descendemos de Atilas. Bueno, a partir de ahí, mi imaginación me llevó a indagar, a querer saber más. Y mi madre parecía una oriental. Mi madre parecía una oriental. En mi casamiento, donde por primera vez ella en su vida se maquilló y la hicimos peinar y estaba muy bellamente vestida, aunque ella era muy buena para la costura y se vestía dentro de nuestro nivel posible con mucho cuidado y elegancia, pero en el casamiento parecía, me preguntaron, perdón, ¿la señora es una princesa oriental? Esa era mi mamá. Bueno, Claro. Digo esto porque me inspiró mucha curiosidad Oriente, tanto que escribí un libro, no lo tengo aquí, que se llama La piedra de la paciencia, dedicado a mi madre, que es la historia de una mujer que tiene 10 hijos, como los tuvo mi madre, y que los hijos la volvían loca, ¿no? Ella juntaba plumas y armaba estos abrigos muy orientales, que son de algodón, porque había poca lana donde ella vivía, y los hijos le arruinaban al anochecer, a la hora del juego, lo que ella había tratado de componer durante el día. Entonces esta mujer recibe una visión a la hora del sueño, es la de un personaje que le dice, yo sé lo que a usted le pasa, usted ha perdido la piedra de la paciencia. Entonces ella inicia un viaje, se abrigó, se llevó algo de comida, un viaje que atraviesa la China, atraviesa la India, llega a Egipto, va a Italia, y de ahí pasa por las Islas Canarias, viene a América, ¿no? Todo esto en un cuento para niños. En cada lugar vive una experiencia muy importante que le permite hacerse entender, que le permite desde ser apedreada como bruja hasta ser ensalzada, y querían darle un cargo muy importante en la China, porque ella interpretó fácilmente el eje de la filosofía china. Bueno, todo esto para volverse vieja, muy cansada y ya exangüe,
nunca encontró la piedra de la paciencia, ve una lucecita en la noche, se acerca con las pocas fuerzas que le quedaban, entra, había una luz tenue, ve una piedra y se apoya en esa piedra que estaba tibia porque había sido calentada por un fuego. Y era la piedra de la cocina de su hogar. Esto, por supuesto, es una metáfora que habla del viaje de la vida, que habla de las oportunidades que nos ofrece la vida, de los momentos difíciles, de las dificultades que hay que enfrentar. Yo no me di cuenta cuando estaba haciendo el cuento, pero es una síntesis de la vida de mi madre, de la vida de tantas mujeres, por lo menos de su generación, que yo he conocido, y la vida de tantas mujeres de las generaciones que vos enunciabas, ¿no? Cuando la mujer se veía por el sistema político, por el sistema familiar y social sometida a la voluntad y a las leyes, digamos, masculinas del hombre. No fue mi caso. Mi madre, como me gusta repetir, era feminista por instinto, tenía que serlo para sostener el andamiaje de una familia tan grande y compleja, porque hay desde un hijo sacerdote, el mayor, hasta esta, la más pequeña, que se dedicó a los medios y resultó ser, no digo universalmente, pero en la calle conocida, no reconocida por la gente que me veía por televisión. Entonces, bueno, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, a veces me voy por las ramas. Sí, por supuesto, sí, sí. A mí no, totalmente. Digo, la imagen de tu madre me parece que fue inspiradora, muy inspiradora en tu vida. Quizá, bueno, por lo que me comentaste que tu papá falleció cuando eras muy, muy pequeña, tenías 4 años, creo. Bueno, digo, esta cuestión, además, qué fuerte lo que comentás de tu madre, porque ella de alguna manera inició, es decir, digamos, fue iniciadora en el movimiento migratorio. Este era un rol específico para los varones en la época en la que ella inició este proceso familiar. Qué decisión, digo, qué personalidad que debe haber tenido tu madre, y seguramente inspiró esta gran personalidad mucho de tus iniciativas en materia y esto digamos, de alguna manera de acotar los miedos, ¿eh? ¿Cuánto de inspiración debe haber habido en la figura de tu madre a la hora de resolver los miedos que toda vida pública y todo el mundo laboral nos plantea permanentemente grandes desafíos, ¿no? Digo, me parece que esta madre ha sido muy, muy inspiradora para vos en tu derrotero de vida, digamos, en tu vida laboral. Bueno, lo que me decía evoca algo que yo estoy escribiendo los recuerdos de mi infancia, lo que recuerdo, lo que me han contado, las leyendas familiares. Por supuesto que, digamos, no todo sucedió tal como lo cuento, pero el escritor, cuando ficcionaliza su propia infancia, inevitablemente al recuerdo se unen experiencias y además, cuando se cuenta, hay que atrapar al lector y sostenerlo en la palma de la mano para que no se vaya a buscar otras imágenes, otros textos. Y estaba recordando, entre otras cosas, y hablando de mi madre, estaba tratando de ver a ver cómo podía definir el momento en el cual yo aprendí la importancia de trabajar. Éramos muy pequeños y no había ni pan ni dinero, muy poco dinero, muy poco pan. Entonces mi madre, al atardecer, había muchos bichitos de luz. A mí me gusta más decirlo en italiano. C'erano tante lucciole, ¿no? Esas lucecitas que nos resultaban encantadoras, tampoco teníamos juguetes, ¿no? Y entonces eran para nosotros un entretenimiento. Entonces mi madre nos mandaba al cortile a cazar estos bichitos de luz, queste piccole luci. Entonces poníamos, cada uno tenía un frasco, hablo de los más pequeños, ¿no? Y metía los bichitos que pescaba y después el frasco tenía algunos orificios para que no se murieran los bichitos. Bueno, al día siguiente, por la mañana, yo era la más torpe, la más pequeña, pero cazaba mis bichitos, ¿eh? A la mañana siguiente, a la noche, antes de dormir, mi madre nos daba una moneda pequeña por cada uno de los del lucciole que habíamos podido capturar. A la mañana siguiente nos pedía las monedas para comprar el pan.
Entonces yo creo que ese fue mi primer trabajo, un trabajo luminoso, sobre el cual voy a escribir una página, será, no mucho más. Y así página tras página recorro esta infancia véneta de una enorme riqueza, porque la riqueza no la da el dinero, la riqueza la da la experiencia, el amor de la familia, la protección, el humor. En mi casa se reía mucho, nos reíamos mucho, cantábamos mucho, suplíamos lo que no había con el ingenio que partía de mis hermanos y de mi madre, ¿no? Y el ingenio a mí me ayudó mucho, tanto en el trabajo de la televisión, sobre todo cuando trabajé durante los primeros 20 años, trabajé mucho para los niños, y bueno, no es que no le tenía miedo a nada, pero no le tenía miedo a las dificultades, eso lo aprendí en mi casa, ¿no? Claro, claro. Aprendiste a sortearlas sin mayor, Sí, a inventar todo lo que se puede sin inventar detenerte desde... demasiado. Exacto, sí, sí. Sin detenerte, buenísimo. Y la decisión porque esto a mí me impacta mucho en tu vida, digo, esta decisión de tu madre de venir a Argentina, ¿con qué factor tuvo que ver? ¿Tenían familiares acá preexistentes? Sí, ¿Cómo sí. fue esta decisión? Porque realmente cumplió un rol de pionera cuando sus contemporáneas en general prevalecía otro modelo, donde el hombre en principio, digamos, era quien se trasladaba y después planteaba la posibilidad de reunificación familiar. De alguna manera tu madre fue pionera y anticipó un fenómeno que es más del presente, la feminización de los procesos migratorios. Entonces a mí me llama mucho la atención, me despierta mucho interés, experiencia, y digo, ¿cuáles habrán sido los mecanismos a partir de los cuales una persona con 10 hijos, que no podía llevarlos a todos, por lo menos por lo que me comentaste en el primer viaje, digo, toma la decisión de ir a otro país, un país como Argentina? ¿Qué tipo de vínculos existían acá que previos, supongo, para tomar esta decisión tan trascendente, ¿no? Para todo el grupo familiar. Sí, bueno, es bastante sencillo y es una historia que se repite mucho en las familias que emigraron desde Italia a Argentina. Aquí a principios de siglo vino mi abuelo, que vivía en Colonia Veneta, provincia de Verona. Mi abuelo venía a la Argentina en viajes especiales que se hacían con trabajadores que podían contribuir a la cosecha o a la siembra, dependía de la época. Entonces él hizo 3 viajes a la Argentina. Obviamente, cada vez que volvía, mi abuela había quedado embarazada y tenía un hijo. Tuvo 9 hijos. Bueno, mis abuelos vinieron, no ellos en primer lugar, algunos de los hermanos mayores de mi mamá, o de la misma edad, vinieron a la Argentina promediando los años 30-40, digamos, ¿no? Estamos recogiendo esas fechas. Uno de mis hermanos, Ascanio, el que me sigue en edad, está recogiendo todas las fechas del árbol genealógico porque, y esto hay que decirlo, es triste, Santiago, hijo de uno de mis hermanos, que era un exquisito ilustrador, dibujante, artista, había armado el árbol genealógico y no lo terminó porque murió. Murió hace más de un año, muy joven, y no pudo concluir. Y tengo idea de que él no lo concluía porque tenía la esperanza de curarse terminando este árbol, ¿no? Entonces, bueno, mi hermano está tomando esa tarea de unir las fechas, las pequeñas historias. Entonces, primero algunos tíos, luego los abuelos vinieron a la Argentina, se instalaron primero al sur de Santa Fe, luego aquí en el Tigre, cerca del Tigre, San Fernando, perdón, ejerciendo lo que sabían hacer. Ellos tenían bar, restaurante y algunas habitaciones para huéspedes en su pueblo. Aquí repitieron la experiencia y pusieron un bar, les fue muy bien. Del bar pasaron a un hotel en Mar del Plata y le decían a mis padres, vengan, porque allí las cosas están muy difíciles, hay hambre, hay necesidades, viene la guerra. Pero mi madre tenía un impedimento emocional muy grande, y es que su hijo mayor estaba estudiando para ser sacerdote, estaba cursando sus estudios, y a ella le dolía mucho la idea de dividir en dos la familia. Llegó la guerra,
siguieron los abuelos convocándonos, los tíos convocándonos. Entonces, en el 48, ya estábamos en plena posguerra y Italia estaba muy difícil, la vida en Italia estaba muy difícil, no se conseguían alimentos, mucha gente había perdido su casa física. Entonces mi madre acudió a su ingenio. Primero mandó a los 2 hijos mayores que estaban en Vicenza. Los mandó a ver cómo era esto, si era cierto que este era un país que podía albergarnos y en el cual podíamos volver a tener un hogar y progresar, mediante el trabajo, por supuesto. Entonces mis hermanos mayores vinieron, trabajaron aquí duramente 2 años y al cabo de 2 años le dijeron, ahora podemos mandarles el pasaje. Y a mí mi mamá, y acá hay una anécdota, mi vida está hecha de anécdotas. ¿La cuento? ¿La Sí, cuento? por supuesto. Sí, Bueno, por favor. Por favor. mi madre tenía un vínculo muy afectivo y de mucha confianza con el fundador de la orden de mi hermano, que ha sido santificado por Juan Pablo II. Este se llamaba Giovanni Calabria, es el santo moderno, digamos, de Verona. Entonces, ella cuando tenía dudas, era su asesor espiritual, iba a verlo a San Giovanni, era Don Giovanni en ese momento, y le dijo, bueno, yo tengo una gran duda, ¿vado o non vado all'Argentina? ¿Vado o non vado all'America? Y entonces San Giovanni, que era un hombre muy paciente, dice, ma signora, lei deve decidere per se stessa. Non posso, le decía, no puedo decidirme. ¿Cómo voy a dejar aquí? Ella tenía ya una hija a punto de casarse. ¿Cómo voy a dejar aquí a 2 hijos y me voy a ir? Para ella era, la unión de la familia era fundamental. Y entonces el sacerdote le dijo, mire, vaya a su casa y vuelva dentro de una semana. A lo largo de esta semana, Dios le va a decir lo que usted tiene que hacer, si tiene que ir o no a la Argentina. Entonces, padre, vaya a su casa. Claro, él no sabía qué decirle, era una decisión difícil. Mi mamá volvió a su casa, trabajó como trabajaba de la mañana a la noche, y al cabo de una semana volvió a ver a este que luego fue un santo. Yo lo conocí, a San Giovanni Calabria. Entonces le dicen, mi dica signora, mi mamá se llamaba Clelia, mi dica signora Clelia, come sta? Ebbene padre, ma io non ho ascoltato la voce di Dio, non escuché la voz de Dios. Ah, me dice, ma mi dica, lei vuole o non vuole andare all'Argentina? Quiere o no quiere ir? Y mi mamá dice, sì, voglio, questa è la voce di Dio. Entonces mi mamá hizo caso a la voz de Dios, que era su propia voz, y viajó y aceptó los pasajes que nos mandaron mis hermanos generosamente, porque era el fruto de su trabajo, y viajamos los que quedábamos, los hijos que quedábamos, 2 estaban aquí, 2 quedaban en Italia, así que quedaban 6. Viajamos 7 con nuestros 7 baúles a la Argentina. Buenísimo, muchas gracias. Esta hermosa anécdota, muy linda. Bueno, y también la pregunta que nos reúne en este ciclo de charlas y que, bueno, que tiene que ver también con tu condición femenina, es decir, ¿qué significa mujer en tu vida laboral? Digo, vos tenés además 4 hijos, ¿qué tipo de conciliación lograste entre el mundo doméstico y el mundo público, tus actividades tan intensas, tu participación en medios de comunicación, etcétera, etcétera? Toda la gran trayectoria que has desarrollado en el mundo del trabajo, ¿cómo pudiste contar con esta vida también familiar tan tensa y con una bastante nueva? Como, bueno, ya tenías una experiencia en tu madre, ¿no? Por supuesto. Sí, pero mi madre, como en la época, digamos, esto era un mandato de la época, mi madre disimulaba la capacidad de decisión que tenía frente a mi padre. Mi padre, como se dice en Italia, hizo las 2 guerras. En la primera tuvo una herida en una pierna, más que herida, se congeló parte de la pierna, por lo cual no podía articular bien la rodilla, entonces andar en bicicleta era problemático,
pero mi mamá, por ejemplo, le hizo, ay, no sé cómo se dice, le hizo arreglar el piñón de la bicicleta para que él pudiera maniobrar. Ella hacía estas cosas, ¿no? Resolvía los problemas. Bueno, la Segunda Guerra fue muy dolorosa para mi padre, porque no fue al frente, pero tuvo que plegarse al sistema político que era muy cruel. Él no estaba de acuerdo, por supuesto, con la forma en que Italia estaba manejándose y manejando la guerra y manejando el problema de la persecución de los judíos, que en el Véneto fue muy dura, estaba muy presente en la vida cotidiana. Entonces, mi madre siguió adelante con mucha entereza con esto, pero había que disimular que ella tomaba decisiones frente al hombre que era su marido, ¿no? Entonces las mujeres vivían una vida, digamos, de sometimiento y al mismo tiempo se veían obligadas a tomar, a tener actitudes, no digo masculinas, actitudes fuertes, actitudes que normalmente competían al hombre, y las tomaban, disimulando que lo hacían, ¿no? Claro. Esto pasó en muchos países del mundo, pero fue una cuestión también de transición generacional. La guerra cambió muchas cosas, también para el mundo de las mujeres. Y luego, hay que decir que aquí en la Argentina ella se sintió un poco desconcertada, acostumbrada a manejar el barco. Ya los hijos mayores que nos habían mandado los pasajes tenían autoridad para tomar decisiones, y ella se sintió un poco perdida. La hizo sufrir mucho el cambio de país y la distancia con los hijos. Pero yo heredé de ella, todos decían que nos parecíamos mucho, una capacidad de decisión que me ayudó a los 15 años, me ayudó a decidir que yo iba a seguir estudiando. Mi familia se radicó en Carlos Paz y yo me fui a Córdoba, primero a una pensión, luego mi familia no pudo sostener más la pensión, entonces salí a buscar trabajo. Y a partir de ahí me mantuve sola. Es más, ayudé a mi familia cuando fue necesario. Pero esto no es para vanagloriarme, es para decir cómo el ejemplo materno, el ejemplo de la solidaridad de la familia, y el hecho también muy del destino, ¿no? De vivir en un hotel, de estás acostumbrado a que se te cruce gente diversa, un cliente te pide que le resuelvas que se le cayó el botón del puño de la camisa, otro dice me olvidé de la corbata, otro dice necesito una aspirina, y estás acostumbrada a resolver ante personas diversas y extrañas situaciones que además te hacen entender el mundo. Los chalchaleros, los fronterizos se alojaban en nuestro hotel de San Francisco, que es donde yo cursé el secundario. Entonces, mira, Mar del Plata, una ciudad turística, marina, maravillosa. San Francisco, una ciudad provinciana con una gran presencia de italianos, de inmigrantes. Ellos eran, digamos, de otra región italiana. Y luego Córdoba, con lo que significa Córdoba para la cultura del país. La Universidad de Córdoba, en la que después comencé a cursar literatura. Tuve una vida muy alimentada por el destino, la verdad es esa. Y yo tomé las señales del destino y me hice cargo. Era difícil ser una joven mujer en ese momento. Trabajé 3 años en una fábrica, la fábrica Kaiser era, la de la Renault. Éramos 12.000 las personas que... ¿Ustedes me están escuchando? Absolutamente. Sí, porque a veces se me va la imagen y me pierdo. Bueno, entonces no hay ningún fue un ruido poco el acá. destino, fue el destino, pero también tomar las señales del destino, ¿no? Y vos me preguntabas sobre la familia, también el destino me hizo encontrar a un hombre, porque fui yo la que le declaré mi amor, cuando era muy jovencita. Y él me dijo que no, que era muy niña, que estaba confundida, que los amores de la adolescencia, bueno, 7 años después nos casamos, porque él vino a buscarme, ¿no? Era un hombre, primero un hombre bueno, luego inteligente, con una gran cultura, pero él tenía hacia mí una actitud, yo ya trabajaba en la televisión cuando nos casamos, una actitud de, no digo de condescendencia, de comprensión. Y bueno, cuando me dijo, bueno, cuando formemos una familia no hace falta que trabajes, yo te voy a mantener. Bueno, para mí era un idioma desconocido. Yo tenía que mantenerme y lo hice toda mi vida.
sigo haciéndolo. Tengo que mantenerme. Era como una ley de supervivencia que se vivía en mi casa, ¿no? Pero ese hombre nunca compitió conmigo, siempre me acompañó. Habrá tenido, por supuesto, situaciones de celos, de desconcierto, te lo sintetizo. Un día estábamos caminando por el centro de Buenos Aires y una señora nos detuvo y dice, ¡ay, Canela! Dice, yo la veo todos los días, la he visto en... Bueno, la historia del encuentro, ¿no? De la gente que te descubre físicamente. Y entonces mi marido la mira y le dice, ¿y a mí no me dice nada? Porque tenía mucho sentido del humor. Entonces la señora dice, ay, a usted lo felicito por la señora con la que está casado. Claro, muy bueno, fuerte, había que tener mucho altruismo, mucho compañerismo para entender eso y contestar con una sonrisa, ¿no? A esa persona. Y bueno, hemos viajado mucho juntos. Él también celebró mucho mi escritura, mi poesía. Cuando yo escribí la novela, que me llevó 5 años, que formaron parte de la última parte de nuestras vidas en común, él falleció hace ya varios años, yo no podía seguir adelante si él no había leído la página que había escrito ese día. Y la celebraba y me ayudaba y me decía, está perfecta. Me decía, mira, hay una cosa que no entiendo. Fue mi primer lector y nos conocimos leyéndonos mutuamente nuestros poemas. Él también escribía, ¿no? Y ahora con una de mis hijas estamos rescatando esos poemas que él tenía muy guardados, porque él decía que la escritora era yo, para editar un libro que esté al alcance de sus hijos, sus nietos, de sus amigos. Sí. Historia muy conmovedora, Canela. Y yo estoy Maricel, segura que... ¿te puedo hacer una pregunta yo a vos? Decime, sí, Mauro no me va a que preguntar nada. Mauro no me va a preguntar nada. Esta es una reunión donde que... las mujeres tenemos un dominio total. No, digo en broma, sí, por supuesto. Ella, te voy a explicar algo. Ella, antes de arrancar, me pidió que yo esté acá, porque ella no se iba a animar a hacerte preguntas. Así que fíjate, no sabías lo que te esperaba. Estoy acá para darle así apoyo, pero ánimo, ella es la que preparó todo. Pero te sugiero que pienses en una pregunta y me la formules. No, yo te voy a hacer preguntas. Yo te voy a hacer un par de preguntas. Sí. No está para acá, para nada en una situación de dominio frente a él, no para nada. Bueno, me tienen que demostrar lo contrario, porque hasta ahora la dominante sos vos, ¿eh? Bueno, te escucho, los escucho. Bueno, en algún momento está bueno también ese rol. Pero pensaba, digo, el mundo editorial, es un mundo de varones. ¿Cómo sorteaste? Evidentemente las sorteaste las dificultades, pero digo, ¿sentiste en algún momento que, bueno, por ser mujer, mirá lo que me hacen, mirá lo que me dicen, o por qué yo no puedo estar en esta publicación? Es decir, en tu condición de mujer, digo, en el mundo editorial, un mundo en la época, digamos, hace 10 o 20 años, era un mundo fundamentalmente de varones, de alguna manera algo de todo eso continúa, pero mucho más en ese... digamos, hace ya un par de décadas atrás, ¿no es cierto? ¿Cómo fue sortear esas dificultades? Bueno, para ser justa, debo decirte que en los primeros años de mi vida laboral, generalmente no, en general eran hombres los jefes y siguen siendo hombres, yo te diría casi totalmente, los que dirigen los medios, la televisión. También los diarios, siguen siendo hombres, por tradición, por un autoritarismo que les ha conferido la historia en el mundo de la comunicación, pero en las editoriales la historia es distinta. La editorial requiere mucha paciencia, mucha constancia, y yo tuve una gran maestra que fue Gloria Rodríguez. Gloria tuvo una historia distinta, pero parecida a la mía. Ella comenzó a ser editora con su abuelo, porque su padre falleció siendo ella una adolescente, y así comenzó acompañando a su abuelo a trabajar para que el abuelo no cerrase Sudamericana, que ya era una editorial que editaba a autores, a grandes autores. O sea, cuando yo la conocí y ella me convocó para que me ocupara de la creación del Departamento de Literatura para Chicos y Jóvenes, ella ya era una editora muy avesada
Y yo le dije, mira, Gloria, yo no sé hacer libros. Conozco el lomo del libro, las páginas, pero no sé hacer libros. Eso lo vas a aprender en poco tiempo. Y efectivamente, tuve 6 meses de tiempo para aprender cómo se hace un libro, cosa que ahora se estudia en la universidad, y para diseñar estas colecciones que venían de mi experiencia en la radio y la televisión con los chicos. Gloria es un ejemplo a ver, de fuerza, de fortaleza, y ahora sus hijas, todas mujeres, menos un varón que no se ocupa de esto, sus hijas han creado una editorial para niños que hacen entre todas, realizan entre todas. Ese es el mundo que yo viví, nunca he recibido ningún tipo de rechazo, oposición, al contrario, en el mundo de la literatura para niños y jóvenes, las mujeres somos mayoría. Las escritoras, las ilustradoras, las editoras. Luego han venido los varones, y ha habido varones en toda la historia. Basta mencionar a Javier Villafañe por dar un ejemplo, ¿no? Pero hay mujeres que se han ocupado de la cultura fuertemente. Victoria Ocampo es otro ejemplo de liderazgo femenino. Así que mi respuesta es no. En el campo de la edición nunca he recibido oposición, al contrario. Muchas compañeras, compañeros, pero es por la índole del trabajo también, ¿no? Es como en el campo de la moda, es como en el campo del arte, por ejemplo, cuando se trata del arte textil. En su mayoría las artistas son mujeres. Hay varones, pero en su mayoría son mujeres porque vienen del telar, ¿no? Claro. El libro requiere una profunda dedicación y paciencia y constancia. Son virtudes femeninas. Muy buena respuesta. Mauro. Bueno, sin preguntar. Sí, te dejamos. Quería saber cuál fue tu relación con el Véneto, o sea, con la tierra del Véneto, después, o sea, cuál fue, si vos seguiste teniendo familia allá, si tenés todavía familia, cuál fue la última vez que viajaste, si estás al tanto, bueno, o sea, de la actualidad del Véneto, sobre todo de Vicenza, de la cultura popular, cómo evolucionó. Esa es una pregunta que te quería hacer. Bueno, una particularidad de estas ciudades fuera de Venecia, que está normalmente se difunde mucho sobre Venecia, menos sobre Padua, Vicenza y Verona, que son las ciudades más cercanas a Vicenza, está entre Padua y Verona. Primero, decirte que he viajado muchas veces a Italia. Fui la primera de estos hermanos que se radicaron en la Argentina que volvió. Volví con lo primero que gané en la televisión, digamos, me pagaron con un pasaje. ¿A dónde? A Italia. Así que bueno, hice mi primer viaje de formación, de iniciación, viajé por varios países, pero me quedé un mes en Italia, ¿no? Mi hermana, feliz por recuperar una hermana, mi hermano sacerdote, incrédulo que yo iba a viajar por Europa sola y sin miedo. Bueno, el asunto es que ellos han venido también y todos hemos ido a Italia. Lo que ha sucedido también es que los hijos de algunos de mis hermanos han viajado a Europa y se han radicado, bueno, no muchos en Italia, pero algunos en Italia, otros en Alemania, o sea, han revertido la historia de la migración. Pero van y vienen, estamos muy ligados. Y yo ahora no, pero he leído durante mucho tiempo cada día el Corriere della Sera. Y cuando aparecía Vicenza, bueno, yo me ponía muy feliz. Pero son ciudades de algún modo, y esto no es peyorativo, es una constatación personal, están detenidas en el tiempo. Socialmente, el movimiento que tenemos los inmigrantes, por la Argentina, América Latina toda, Estados Unidos, no lo sé, pero sospecho que sí. Digamos, aquí hay un movimiento, es muy natural cambiar de ciudad, recibir amigos y alojarlos en la casa, recibir parientes que vienen de Europa. O sea, hay un movimiento peculiar, las casas están más abiertas. En Vicenza, mi hermana, y esto no quiero que sea peyorativo, seguía viendo a los mismos amigos que veía mi madre y que veía ella cuando era joven.
seguían teniendo las mismas actividades. Ya sus hijos trabajaron muchos con otros países por razones laborales, pero son muy conservadores en sus afectos, en sus costumbres. Aquí somos menos conservadores. Los que vivimos aquí no nos damos cuenta, pero América para los inmigrantes ha sido revolucionaria en ese sentido, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, Hoy, para estar más cerca de ustedes, hice un repaso acerca del Véneto geográfico, ¿no? Y entonces encontré los nombres que mi madre usaba. A ver, si puedo no equivocar. Andiamo a Treviso, oggi vado a Treviso. E después andiamo a Mezzaselva, le ragazze, le figlie più grandi andavano in vacanza a prendere il sole a Mezzaselva, y a mí se me abría la imaginación, ¿cómo será una selva a medias, no? Bueno, y luego ir a la montaña y trepar la colina para la Virgen de Monteverdico, que era la Virgen que apareció en Vicenza a unos pastorcitos. Mucho me remite a las comidas que yo hago, no sé, las canciones que vienen a la mente cuando nos reunimos con los hermanos y cantamos, Quel mazzolin di fiore, Lassù nella montagna, Vecchio Scarpone, está muy presente Italia. Por eso mis 3 primeros libros de poesía tienen un título en italiano. Esto no es casual, es un homenaje. Vamos a preguntar acá con Maricel si vos has escrito y o editado en italiano, en lengua italiana. No, porque el Nunca. idioma que hablo es el idioma de la infancia, como diría María Elena Walsh. Es un idioma que tiene la precariedad del tiempo que pasa, ¿no? Yo no estoy ligada a actividades italianas, salvo cuando me invitan especialmente. Ahora he ido al Día de la República, a la embajada, ¿no? Tengo ese privilegio, y ahí sí puedo hablar en italiano. He trabajado para la RAI durante un tiempo, y hacíamos un noticiero que hablaba solamente de actividades vinculadas a la Argentina y a Italia. Y entonces allí las entrevistas a veces tenían que ser en italiano. Y también viajé con la RAI al sur de Italia para una transmisión internacional que se hizo, ¿no? Que fue muy gracioso, donde faltaban 10 minutos para que comenzara. ¿Y en qué idioma hablamos? Porque veníamos de Brasil, de Buenos Aires, de Nueva York. ¿En qué idioma hablamos? Bueno, por fin habló cada uno en su idioma de la tierra en la que vive, ¿no? Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Yo, si no, digamos, como para cerrar un poco esta primera etapa de la charla y abrir un poco también a las preguntas de quienes están participando de este encuentro, ¿no? Yo digo, ¿en qué proyectos actualmente en el campo literario estás trabajando ahora en el presente, Canela? Bueno, ayer presenté un libro, creo, por un llamado que recibí hoy, que se va a editar, que se llama La guerra de las voces, y que tiene que ver con las disputas muy frecuentes entre padres, las discusiones, los arrebatos de enojo entre las parejas, de las cuales son los hijos testigos, y a veces no se dan cuenta, ¿no? Entonces la guerra, las voces se transforman en espadas y hay una guerra. Es un cuento para niños. Luego estoy escribiendo estas memorias de la infancia, que en principio se iba a llamar, no me acuerdo del primer título, Postales sin destino, porque nosotros recibíamos muchas postales, le cartoline, ¿no? Pero no me gusta el nombre en Italia, cartoline senza destino no me gusta, entonces estoy buscando otro título que forma parte de estos relatos. Por ejemplo, La pequeña llave, porque yo tenía mi valijita cuando vine de Italia en el barco, y era una valijita de verdad, estas de cartón con los cantos de cuero, que tenía un cierre con llave. Esto me encantaba, y yo llevaba la llave colgada de esas cadenitas que usaban los soldados para identificarse, donde tenían su tarjeta. Bueno, mi madre había rescatado una, a veces intercambiaba con los soldados, teníamos bar, restaurante, elementos, cosas que yo recuerdo muy bien. La primera muñeca que trajeron los alemanes, chiquitita, de baquelita, de plástico, cosas así, chocolate. El descubrimiento de las bananas, cuando Italia estuvo en África,
y trajo bananas, no conocíamos la banana. Y puedo decirte que cada vez que como bananas me acuerdo de esa primera banana que comí en Italia, ¿no? Tal cual, Sí. tal cual. No sé si respondí tu pregunta, me voy Sí, en los sí, relatos. totalmente, totalmente. Y bueno, y ya yo ya prometo que termino. Pero me queda, digo, ¿qué Y luego, transmitiría? perdón, no te dije algo importante. Estoy haciendo un nuevo libro de poesía y estoy haciendo una novela para adolescentes que se llama Ensamblados. Es la historia de dos buenísimo. familias que tiene que ver con lo contemporáneo, dos familias que en una murió el padre, en una murió la madre y en otra la mujer se ha separado. Entonces se conocen, se enamoran, forman una nueva familia, quieren formar una nueva familia y los hijos se enfrentan porque no quieren compartir la vida con la otra familia. Entonces, de los conflictos nace, bueno, ahí aplico mucho mi experiencia de familia numerosa. Muy, muy actual, un tema más que actual, ¿eh? Muy actual, muy Muy actual. actual. No, bueno, ¿y qué mensaje, yo ya para cerrar lo mío, qué mensaje transmitiría a quienes están interesadas en desarrollarse en el campo literario? Es decir, ¿cómo ves la industria de la escritura en este momento? Digamos, ¿con qué perspectiva? ¿Te parece así de manera muy, muy sintética, atendiendo a Sí, las circunstancias, ¿no? No. sí. Bueno, es un tema complicado, Maricel, espero poder sintetizar, como vos me pedís. Mirá, en el discurso de apertura de la feria, y por eso lo tengo muy, muy claro, tengo muy claras las claves, digamos, enuncié las cosas o comenté las cosas que se están viviendo en la industria editorial. Primero, en el campo de la literatura para niños y jóvenes hay una explosión de autores, hay una multiplicación de ideas, de trabajos muy originales, porque entró en la industria argentina desde hace ya varios, digamos, hablemos de este siglo, entró el libro álbum a ser protagonista de la industria editorial. En el siglo pasado, ya tengo que hablar del siglo pasado, el libro álbum era difícil de producir porque no había editoriales que lo pudiesen editar con calidad, porque requiere una maquinaria para los lomos finitos, para la tapa de cartón, complejidades que encarecían mucho la producción del libro. Entonces, el libro álbum se expandió enormemente en la Argentina, hay muy buenos autores, muy buenos ilustradores, pero el malo de la película es el papel. Ahora hay una crisis en la provisión de papel, digamos, la industria se ve muy afectada, especialmente las nuevas editoriales, que son muchas, que se dedican no solamente a libros para niños, también a libros para adultos, a la poesía, que tiene también un crecimiento muy grande, pero no hay papel, o lo hay muy caro, o hay que esperar turno para conseguir el papel necesario. Hay como una crisis del papel muy grande porque ha encarecido en el último año un 300%, el año pasado, un 300%, más lo de este año. Entonces, el libro se ha puesto muy caro para los bolsillos que han adelgazado, ¿no? Este es un problema. Además, los repuestos de la industria, de las imprentas, son difíciles de conseguir, han encarecido mucho, se compran en dólares, se ha complejizado la producción de los libros, no así la creación. Entonces, la pandemia ha hecho que se postergara mucho también la edición de los libros, así que es un panorama en ese sentido gris, pero luminoso en cuanto a la creación. Buenísimo, Esto muchísimas puedo gracias, decir. Canela. Sí. Esta parte de la charla finaliza. Vamos a ver los que están presentes. El aplauso para ustedes también, ¿eh? Bueno, los que están presentes en Zoom o acá, damos espacio a 10-15 minutos para charlar con Canela, si quieren hacer alguna pregunta, comentario, saludo. Yo primero quiero agradecerle Sí. mucho a Maricel, digamos, la preocupación que me ha transmitido, que la lleva a investigar el mundo femenino. A lo mejor mi testimonio pareciera, digamos, ir en contra de esta idea fundamentada de las dificultades que las mujeres hemos tenido que atravesar. Yo te mencionaba
a Victoria Ocampo, cuya vida escrita ha sido prohibida por la familia. ¿Por qué? Porque ella hablaba de su vida amorosa, de sus libertades, y estaba prohibidísimo. O sea, no estaba prohibido para quien escribió Bomarzo, que fue una obra también muy, muy cuestionada por la crudeza y por la libertad con que se hablaba de algunos aspectos de la vida. Bueno, pues Victoria Ocampo fue víctima de esta persecución, llegó a estar presa, y eso ha cambiado mucho. Yo atribuyo a la guerra, que fue tan destructiva y tan cruel, y a las guerras que continuaron, ciertos cambios de los cuales la mujer ha salido favorecida, porque se cuestionó todo, se cuestionó la convivencia, se cuestionó la religión, se cuestionaron muchas cosas, y la mujer ha sabido estar a la altura de este cuestionamiento. Y yo adhiero a las luchas. No soy militante de un grupo feminista, pero creo que mi testimonio de vida me autoriza a decir que la mujer ha ido ganando espacio, que tiene que acostumbrarse a este nuevo espacio, acostumbrar al hombre a mirarla de otro modo. El otro día estaba caminando por el centro y un señor mayor me dijo un piropo. Yo no tuve la reacción adecuada en ese momento, además no fue ofensivo, me dijo, qué linda, no sé qué me dijo, una cosa no ofensiva, y me acordé de una circunstancia en Córdoba. Yo tenía 19 años, y una persona, un muchacho me dijo un piropo, y yo empecé a tener bronca, preparé mi cartera, y el siguiente que me dijo algo, enarbolé la cartera y la arrojé. Se fue a la vereda del frente, calles angostas, y el pobre muchacho, que no me había ofendido, fue a buscar la cartera y me la dio. Quiere decir que yo ya era muy combativa en ese momento, ¿no? Esto para que sonrían, para que sonrían. No, sí, totalmente, totalmente. Además me encantan las voces disonantes. Yo no quiero escuchar siempre lo mismo, a mí todo lo contrario. Lógico, así que lógico. valoro mucho tu postura, me parece muy, muy enriquecedora, para pensar Me parece que a las mujeres nos ha sobre historia costado de mujeres. estudiar la historia de las mujeres. No sé si tenemos la cultura que nos permite ver el tema del sometimiento en su verdadera dimensión. Por eso el libro que publiqué, La Hoguera, Claro, que se ocupa de la Inquisición, es también una conquista de mi parte, atreverme a enfrentar, digamos, ideas que tienen que ver con la religión que he recibido de chica, y a decir, bueno, esto es una mancha inmensa en la cultura religiosa, en la cultura católica. Y me gusta usar la palabra cultura. Sí. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, y para mí ha sido fascinante conocerte, así que la agradecida soy yo. Sí, para mí Gracias. también. Bueno, Gracias a los dos. Todos acá, el público. Bueno, yo espero las preguntas del público ahora. Una charla adorable, un regalo, todos están diciendo acá voces muy, muy amorosas que te hemos seguido escuchando con muchísima atención. Ha habido un silencio total, yo creo que vos esto lo has percibido, ¿no? Es decir, Sí. muy Pero agradable, me falta una pregunta del público. Dale. Es el mejor Marcela, aplauso para mí. Sí, Marcela levantó la mano. Buenísimo. Bueno, Marcela. ¿me escuchan? Sí. ¿Escuchan? Bueno, muy encantada porque Canela me acompañó en la infancia, en la juventud, en la tele, y siempre era un personaje muy agradable, una periodista muy agradable de escuchar y de tener presente. Por eso agradezco mucho a la familia Bennett, a Mauro, a la historiadora de esta posibilidad. Me parece que son momentos necesarios y muy enriquecedores en estas épocas, ¿no? Conocer a personas que nos brindan su sabiduría y todo lo que nos trae este presente tan arremolinado que tenemos. Bueno, yo quería preguntar si vos hablaste de un libro donde contás la historia de una mujer que se inspiró un poco en la historia de tu mamá,
si tiene algo que ver con la historia de Fátima, que es una leyenda o algo que se ha tomado y que habla también de una mujer que va recorriendo el mundo con distintas experiencias, que me parece también que es muy enriquecedor para que las mujeres vayamos viendo en este presente cómo nos tenemos que parar o qué tenemos que valorarnos también, ¿no? De unas a otras, que a veces es difícil. A veces somos con una mirada muy, muy crítica hacia la otra persona. Si la pregunta es si yo me inspiré en la historia de Fátima, no, no. Esta historia nace de mi imaginación y de mi curiosidad y de mi admiración por Japón, que es una isla que tiene muy pocos recursos y ha sabido de algún modo crear una cultura que guarda su tradición con muchísimo respeto e intensidad, y al mismo tiempo se ha enlazado tardíamente con Occidente para tomar todo aquello que le servía y ahora nos devuelve con personajes de ficción, con producción de mucha calidad de sus manufacturas y con, digamos, el arte, con la literatura, por ejemplo. Ha fallecido Murakami, ¿verdad? En estos días, o sea, se ha hecho universal. Entonces, hay una cosa que me causa admiración, quizá lo insular, ¿no? A mí me causa, y me da mucha impresión. Y ahora fui en primavera a conocer Japón, y entonces dije, qué bueno que escribí esta historia. Si ahora la escribiera, la historia tendría un final quizá diferente, porque la mujer de mi historia acepta su situación sin rebelarse. Y entonces yo, si la volviera a editar, en el día en que, bueno, se caiga del catálogo, que a veces se caen los libros del catálogo, sin hacer ruido, creo que le haría un final diferente, porque a mí me ha cambiado este movimiento del feminismo, esta realidad donde aparentemente el hombre ha perdido, digamos, sostén, se siente a veces desconcertado, y donde la mujer se ha empoderado muchas veces violentamente de algo que precisamente combate, que es la igualdad, el compañerismo, etc. No sé si soy clara en lo que digo. Coincido ¿Sí? totalmente con tus apreciaciones, tu Sí, mirada, muy Canela, claro. sí, totalmente. Otra Gracias. pregunta, otra Sí, más a vos. Te mando un beso, muy para vos. No, yo le quería hacer una pregunta. Cuando se refirió un poco a las dificultades en la parte del libro físico, ¿no es cierto?, de los papeles, del costo del papel, encuadernaciones y todo lo demás. ¿Qué opinión le merece la edición virtual de los libros? Bueno, cuando por primera vez vi libros virtuales, los vi en Bolonia, en la muestra internacional más grande que hay en el mundo, que es extraordinaria, que es una feria distinta a la nuestra, porque es para editores, es para editores, ilustradores, autores, no es para el público. En Bolonia vi por primera vez un libro para niños virtual, y frente a la pantalla me dije, bueno, el niño no puede tocar este libro. El niño es dificultoso enfocar parte de una imagen y fijarse en ella. Es dificultoso comprender la lectura con la velocidad que impone este programa, por lo menos, ¿no? Que le da vuelta a las páginas dando lugar a que lo leyeran. En parte esto es verdad. El niño y el libro se encuentran mejor cuando el libro es de papel, ¿no? El niño, por lo menos. El adolescente, que está más familiarizado, muchas veces tiene un celular, puede leer el libro en un celular, o yo tuve el libro electrónico y tengo que reconocer que leí varios libros dentro del libro electrónico. Para mí no es lo mismo. El nivel de atención, pero claro, yo me tuve que alfabetizar de nuevo. Los chicos de hoy nacen ya con la alfabetización de las teclas, de las máquinas, no les tienen miedo, yo todavía les tengo miedo. Así que mi opinión no es muy válida. Yo prefiero el libro en papel, me parece más bello,
me parece un objeto perfecto dentro de la funcionalidad que necesita un libro. Ahora, la virtualidad es muy útil para, por ejemplo, nadie compra hoy la enciclopedia británica que ocupaba media pared en tu casa de biblioteca. Todo está contenido en un diccionario casi infinito, y ahora la inteligencia artificial. Mira, hoy vino un nieto a almorzar, uno de mis nietos mayores, y le dije, a ver si le preguntás a la inteligencia artificial, que le pedís por favor que te cuente un cuento breve de terror para un chico de 10 años. Y entonces se le abrió el espacio adecuado y apareció el cuento. Era un cuento horrible, era un cuento horrible. Evidentemente no había una autoría, que es la del autor, que pone su sangre, su experiencia, su calidad como autor, en el mejor de los casos. Hay libros, y esto lo dice Ana María Machado, que no valen, no tienen el valor del papel en el cual están impresos, ¿no? Porque también hay libros que son de menor calidad, Pero, por ejemplo, la historieta ha ganado un espacio fabuloso entre... era la hermana digamos, que se esconde en un rincón antes. Se escondían las historietas, y ahora tiene la categoría de un producto cultural. Bueno, Japón tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Los mangas, todas estas cosas que vienen por una estética muy oriental. No sé si contesté tu pregunta. ¿Crees que sí? Sí, estoy de acuerdo aparte, pero bueno. Es un No debate, importa, es un gran debate pero- abierto. Sí. Es un gran Lo que debate sí abierto. hay un problema con los libros físicos, que es lo que va quedando de las bibliotecas de las personas que van desapareciendo. Hoy las bibliotecas, me ha tocado vivirlo acá hace unos años, en mi ciudad, acá en Paraná, de que, por ejemplo, yo tenía la oportunidad de traer un libro de una persona que falleció en Córdoba, que tenía una biblioteca muy extensa, y no me lo recibieron por cuestiones de espacio. Claro, este es otro problema. Hay que crear Es decir, bibliotecas hubo más que grandes. seleccionar una parte, hacer algo. La Universidad de Córdoba recibió una parte porque este señor que falleció era Sí. jesuita, entonces por razones históricas de la Universidad de Córdoba, que fue fundada por los jesuitas, entonces tuvo... Pero fueron algunos incunables, digamos. Pero Claro, después bueno, este sí. es un tema muy específico el que estás planteando. Y yo sé, porque he donado parte de mi biblioteca cuando me mudé, y bueno, es todo un proceso muy complejo, porque no tienen espacio, hay que catalogar, hay que hacerse cargo de esa donación, no es una cosa sencilla. Y sí, pero por suerte muchos, no los incunables, muchos libros se reeditan, otros se encuentran. Por ejemplo, en España, la Biblioteca Nacional de España creo que digamos, convertido en libros virtuales toda la biblioteca. Y en nuestra biblioteca, ¿por qué? Porque se preservan de muchos problemas, de una inundación, de los ácaros que pueden arruinar los libros. A los libros hay que mimarlos, cuidarlos, darles vuelta. No es tan sencillo el tema de la biblioteca de libros de papel. Pero bueno, es un tema para debatir, ¿eh? Muchas gracias de mi parte por la... A vos, muchas gracias. Esto que nosotros acá en la asociación, y acá está Susana, Fabio, que están presentes, que son parte de la subcomisión de cultura, estamos reorganizando nuestra biblioteca, que tiene más de 1000 ejemplares, y bueno, había una catalogación que quedó desactualizada, así que bueno, aprovecho también para agradecerles a ellos, porque es un trabajo artesanal y que implica mucho tiempo, y bueno, por suerte tenemos acá personas que se están dedicando, y seguramente incluiremos tus libros próximamente Gracias. en nuestra biblioteca. Mira, quería decir que mañana se cumplen 100 años del nacimiento de uno de mis cuñados, del marido de mi hermana mayor. Y yo heredé de él, porque su hija tuvo esa generosidad. Él tiene una colección de libros escritos en dialecto véneto. Uno de esos libros, que me parece un tesoro, explica en dialecto todos los instrumentos de los labradores, los instrumentos hogareños,
en el vocabulario dialectal antiguo. Y además explica para qué servía cada artefacto. Fue un regalo maravilloso. Bueno, algún día acudiré para escribir algo sobre eso. Mirá, Mariano, si hubiéramos tenido eso el otro día cuando estuvimos viendo, ¿no? Con Mariano Gazola estuvimos en una exposición de las herramientas con que venían los que trajeron los inmigrantes y todo. Sí, sí. Y bueno, vimos un elemento que no podíamos saber de qué se trataba, ¿no? Y después Bueno, si me mandás la foto, mira, si me mandás la Ah. foto, yo te lo busco en el libro y no te voy a Ahí no mandar el llegamos a libro. Te una mando. conclusión porque fuimos buscando, pero quedaba ahí. Bueno, bueno. Te vamos a mandar. Por favor, por favor. Sí, sí, cómo no. Bueno, acá hay una persona en el público, que es mi tía. Tenemos un pariente nosotros, Sí. que él debe ser único en el mundo, que hizo la traducción del Martín Fierro argentino a lengua véneta. Tengo un Ah, ejemplo. bueno, eso es maravilloso. En realidad Eso. tradujo a Calderón de la Barca y otros tantos, pero argentino, o sea, tradujo el Martín Fierro al dialecto véneto. Eso es De maravilloso. hecho, nos escriben cada tanto investigadores de la lengua véneta fuera del Véneto para Sí. encontrar este libro. Sí, sí. Bueno, si querés hacer llegar, si te interesa. Eso me interesa muchísimo, me interesa Buenísimo. muchísimo. Buenísimo. Te De lo verdad, vamos a hacer de verdad. llegar entonces. Gracias. Sí. ¿Quién más había? Porque se fue la mano. Para preguntar. Patricia, ¿poder? ¿De familia? Muy buenas noches desde Italia, desde Trento. Agradezco muchísimo esta hermosa oportunidad. Este encuentro maravilloso con un matiz de historia, con un matiz de realidad que no es ajeno porque somos muy vecinos Trento con Véneto. Todo muy claro, respetable, señora Sequín. Realmente me llevo para mi, digamos, histórico personal muchas enseñanzas. Yo represento una asociación que es la Unione delle Famiglie Trentine all'Estero, creada hace 60 años por inmigrantes trentinos en Svizzera. Mi responsabilidad grande, he sido vicepresidente de la asociación, ahora directrice delle affari internazionali de la misma. Orgullosamente maya, si se me permite. Realmente es enriquecedor. Agradezco muchísimo, compartimos casi el territorio porque es tierra de confine con el Véneto. Aparte de ello, tantos vocablos también del dialecto trentino con el dialecto véneto. Es maravilloso, muchísimas gracias. Bueno, un Muchas saludo y gracias. muchas gracias por participar Es a muy la hora emocionante saber que Qué nos bueno, escuchan muy desde emocionante, Italia. muy emocionante. Acá ya es Totalmente, totalmente. 1:23 de noche, pero delicioso. Hace 10 minutos participó otra persona desde Padua, que se acaba de por fin ir a dormir porque son Bueno, 1:20, yo también. le quiero dedicar ahora a la notte italiana 2 poemas, si ustedes me lo permiten, que tienen mucho que ver con mis mayores, con mi madre y mi padre. Estos son poemas que cuando los leo en público, que lo hice varias veces, por alguna razón conmueven, y es porque a mí me ha conmovido recurrir con la poesía a la memoria de mis mayores. El primero es Cacerolas. Cacerolas, y está dedicado a mi madre, y dice así: agridulce y ladrona, buscando palabras como botones perdidos, dijo: hijos míos, lo bello cambia, la sangre se busca en los espejos, nacen mártires en cada batalla. Tan peligroso es todo, y repartió el silencio con su misma cuchara. Ahora viene el poema que tiene que ver con mi padre, Costante. Caminos polvorientos lo devolvían una y otra vez a la trinchera. Con la cifra del azar en el bolsillo, se atrevió a esa mujer de orejas transparentes.
quiso hijos de esa belleza. Así el barco desea el mar, hasta que se hunde en él con su melancolía. Lo he visto después en los ojos de un ciervo fugitivo. Bueno. Bellísimo. Una falla técnica. Sí, bueno, pero yo me quedo pacientemente esperando la última pregunta, si quieren ustedes. Hermoso, muchas gracias. Gracias a Segundo, vos. Maricel. Silvia levantó la mano, que voy a decir, es de San Francisco, Córdoba. Exactamente. Bueno. Hola, Silvia. Hola, ¿qué Hola. tal? Un gusto y realmente una emoción y mis respetos. Me tocó muchísimo porque mi papá Véneto nació en Poz de Alpago, provincia de Belluno. Yo viví en Verona, fui voluntaria para la congregación de Don Calabria y vivo en la ciudad de San Francisco. Es decir, muchas coincidencias y bueno, mis respetos y saludos. Muchísimas. Muchas. ¿Y tu pregunta? Yo estaba esperando una pregunta. No, mis respetos No. y mis saludos. Una grande, una grande. Gracias. Pero miren que yo sigo siendo la pequeña inmigrante ilustrada, pequeña, no soy grande, de verdad. No sé si alguien... ¿Alguien más quiere preguntar? Por ahí algún nuevo aplauso. Recordar, si haces también ahora algún plato típico, yo diría bacalao a la vicentina, no sé si lo preparás o qué plato típico recordás. No, a mí me gusta, algo lo voy a decir en dialecto, y brusaochi, dicho en dialecto, que son esas florcitas amarillas que después se convierten en un dandelión, me sale, bueno, algo que vos soplás y se van todas las semillas, ¿no? Diente de león, el diente de león. El diente de león es una verdura porque es comestible, amarga, que se encuentra en los prados, al lado de las calles, ¿no? En las plazas, aquí yo lo veo, y nosotros recogíamos eso, y eso, digamos, se lava, por supuesto, prolijamente, y se hierve, y luego se corta finamente y se saltea con panceta. Dicen acá. Ajo también, sí, ajo también. Y después esa cosa tan sencilla y tan humilde es exquisita con la polenta. Y yo recuerdo que en Italia, después de la guerra, yo fui al campo, a la casa de una familia pudiente, que bueno, fue maravilloso porque tenían una abundancia que a mí me sobrepasaba. Y yo recuerdo muy bien a la dueña de casa que descolgaba el caldero grande que tenía sobre el fuego, donde había mezcolato la polenta, y echaba la cacerola con sus brazos fuertes, lo echaba en el centro de una mesa redonda muy grande que había en la cocina, en el centro. Echaba la polenta se expandía, ella calculaba perfecto y ocupaba toda la mesa. Y luego con un violín, con unos spaghetti, lo digo también en italiano, eso era parte de la tradición. pasaba por debajo de la polenta y la separaba de la madera. Eso no lo olvido más. Claro, eso no lo olvido más. Sí, parte bien de la tradición. Ese es un plato que recuerdo, y muchos otros que hacía mi madre, con mucha sencillez, los caracoles. Íbamos a recoger caracoles después de la lluvia. Ella los purgaba, los ponía en una caja de madera para que respiraran también, y ellos comían la polenta, o sea, seca, y luego purgados hacía un guiso muy rico. Yo ahora no lo comería, me impresiona mucho, pero bueno, eran proteínas. Sí, absolutamente. Qué bueno. Bueno,
Si alguien Mil más del gracias. Zoom quiere participar, porque estamos llegando ya al tiempo, la verdad que te agradecemos enormemente. Enormemente. Te molestamos mucho para organizar esto, mensajes y Para llamadas, nada, no me han pero molestado bueno, para nada, al contrario. para Y yo nosotros, creo que Maricel se ha dado cuenta que yo estaba muy conmovida con esta posibilidad que me ha hecho Totalmente, regresar a totalmente. mi Sí, tierra. lo Sí, sentimos y sí. bueno, y lo pensamos también como vínculo con vos, Canela, en contacto con algunos proyectos de historia de mujeres, pero también manteniendo un contacto con nuestra asociación Veneta, que Sí. valoramos muchísimo este aporte valiosísimo que nos ha dejado fascinados a todos, a todas, acá la verdad que sí, están todos y emocionados, esto es lo que se transmite. Yo lo que quisiera, Maricel, que has sido tan explícita contando mi vida, que supieran que, bueno, en mis 80 años y trabajando desde los 16 y contándoles cosas previas, ¿no? de la vida en familia, yo no quiero parecerles soberbia cuando digo, bueno, tomé las señales del destino. Sí, porque ese es el coraggio que recibí de mi casa, el ejemplo, y sencillamente estas posibilidades las tenemos, hablo ahora en femenino, todas las mujeres, pero hay que saber tomarlas, hay que saber aceptar el desafío y saber que nos vamos a equivocar muchísimas veces, pero que eso forma parte del caminar, del aprendizaje. En la próxima nos equivocaremos menos, pero no tenemos que renunciar a nuestros sueños. No tenemos que renunciar a nuestros sueños. Y los sueños, concretar los sueños da mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo, pero la satisfacción después es enorme, es muy grande, es proporcional al esfuerzo que hemos hecho y realizado. Y no hay que tener miedo. Yo a los chicos, cuando tengo una charla con los chicos en las escuelas, digo, ¿qué es lo que no hay que tener para escribir? Claro, cuando digo no hay que tener, se queda... Y siempre hay uno que dice, miedo, es cierto, no hay que tener miedo. buenísimo. No hay que tener miedo. Bueno, vamos a hacer otro aplauso. A ustedes. Gracias, muchas gracias. Bueno, Cosas maravillosas. Canela, Iniciamos esta nueva etapa, Canela, y seguimos en contacto. Mil gracias por tu valiosísima participación y por tus aportes que son realmente maravillosos para seguir pensando nuestra cultura y para seguir pensando un montón de historias de mujeres, ¿no? Muy inspiradora. Bueno, si les sirve a todos los que están presentes, a todos los que nos están escuchando virtualmente, en una tarde muy fría de Buenos Aires, muy gris, ustedes me han hecho muy feliz. Me han hecho muy feliz. Nosotros también. Es compartido. Gracias. Hasta muy bueno, pronto. gracias Canela y gracias a todos los que estuvieron. Gracias a todos los que participaron virtualmente o presencialmente y esperamos repetirlo algún día. Sí, totalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a Mauro, Gracias a todos. gracias a Hernán, gracias a Maricel y a todas las personas.